Ya. Muy bien. Les comentaba que hoy estaremos tratando un texto de Jeremías capítulo 29 y quisiera que lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos ver y compartir todos juntos y me sigan en el texto bíblico. Dice así: después de que el rey Jeconías salió al destierro, junto con la reina madre, los criados del palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados y a los sacerdotes, profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrados de Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía: aquí hago una pausa y quisiera decirles que el texto que sigue es una carta en donde Dios les está diciendo algo a la gente que es la receptora de la carta, al destinatario. Hay que verlo como una verdadera carta, un mensaje de parte de Dios. El signatario, el que envía, y los destinatarios están en comunicación, y Dios tiene un mensaje muy importante para esa gente que está en el destierro. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Esto es muy importante. Esto es lo que Dios les manda a todos los que Dios hizo salir. Él los llevó. Tomen en cuenta eso. Dios los llevó. Los hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y establezcanse. Planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Y fíjense lo que dice: trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré. Está diciendo que Dios está diciendo que trabajen y busquen la prosperidad de la ciudad en donde ahora viven sometidos. Tomen en cuenta eso. Y pídanme a mí por ella. Es como cuando decía en el Sermón del Monte, que oremos por nuestros enemigos y les hagamos bien. Y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Y así como va avanzando la carta, continúa: yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto: no se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Solo como entre paréntesis diría que lo que ellos decían es: les va a ir muy bien, van a estar súper, porque Dios va a derrotar a este imperio todo, tan poderoso, tan fuerte, y los va a poner bajo sus pies. Eso es mentira. Les decían cosas falsas, como decir hoy día una falsedad: declara, yo soy fuerte en el nombre de Jesús, y el COVID o el COVID va a salirse de mi ambiente, de mi ciudad, por el lugar que yo pise, va a salir espantado. Eso es falso. Entonces lo que Dios está diciendo es: no les hagan caso a los falsos profetas. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice: cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Y el versículo que sigue es un versículo multicitado fuera de contexto. Es más citado en la versión 60. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes.
planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Repito el versículo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde yo los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando vemos este pasaje, este texto, quisiera que nos hiciéramos preguntas acerca de la Escritura. ¿Qué preguntas serían esas? ¿Cómo leer y comprender la Biblia? ¿Cómo comprender estos textos que nos hablan de un destierro y de los planes de Dios? Y habría que considerar allí por lo menos tres cosas. Hay una más allí que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está allí presente. También todos los atributos de los que Dios son parte de su personalidad están presentes. Pero ¿cómo comprender el sufrimiento a la luz de la Escritura y leer sus propósitos? Tendríamos que decir por lo menos tres cosas. Que el sufrimiento tiene un propósito en Jeremías, y hay más pasajes como en Santiago. Hay un propósito del sufrimiento en Santiago y hay otro propósito en el sufrimiento cuando hablamos de la cruz. Si hablamos del sufrimiento, habría que ver varias cosas en nuestra vida. Una de ellas, una pregunta: ¿qué decir del sufrimiento? Si nos hacemos esa pregunta, el sufrimiento en nuestra concepción va en dirección contraria a los deseos y a los anhelos de la humanidad, que siempre va en busca de la felicidad revestida de placer, y los engaños de la humanidad en la búsqueda del placer y de la dicha, de la felicidad, viven engañados. Hay una película que es famosa que se llama así, En busca de la felicidad. Es de un hombre que batalla, que tiene problemas en la vida, es papá de un hijo y se llega a quedar en baños públicos, pero es un genio de las matemáticas, se hace corredor de la bolsa, se hace multimillonario y ahora es feliz. En realidad, esa no es la felicidad, eso es la búsqueda de dinero y del enriquecimiento y del poder. No tiene que ver con la felicidad. Pero la gente va en busca de la felicidad y el sufrimiento va en dirección contraria de la felicidad. Porque si nosotros, como humanos, deseamos algo, es gratificación, es satisfacer las ansias de placer y gozar y disfrutar en nuestra humanidad la satisfacción de nuestros sentidos, y queremos ver colmadas nuestras envidias, porque de que algo envidiamos y codiciamos sin duda todos. Pero si nos preguntamos qué deseamos, deseamos certidumbre, seguridad, bienestar, dinero, poder, provisión de casa, de alimentación, seguro de gastos médicos mayores. Deseamos mucho eso, pero ¿qué hacemos para satisfacer nuestros deseos y poner en paz nuestros sentidos y anhelos de placer? ¿Qué hacemos? Pues lo que esté a nuestro alcance: robamos, mentimos, compramos, nos afanamos por trabajar y obtener dinero para comprar gratificación y placer. Más preguntas: ¿pero cómo deberíamos ver el dolor entonces? El sufrimiento, el quebranto, las angustias, los miedos, la mortificación y todo lo que viene con el sufrimiento y el dolor. Más aún, otra pregunta: ¿cómo se originó el dolor? ¿En dónde están sus raíces en la humanidad? ¿Tiene algún remedio el sufrimiento o tenemos que esperar que dure para siempre? ¿Acaso hay alguna esperanza para los que sufren? Y si la hay, ¿cómo integrarla a la vida propia? ¿Cómo hacerla parte de nuestra vida? Cuando leemos la Biblia, nos enteramos de que el sufrimiento tiene su origen en romper relaciones con Dios. Y mientras más se aleje uno de Dios, mayor sufrimiento se vive. En la carta de Jeremías, Dios afirma tener planes para su pueblo, planes de bienestar,
para darles un futuro lleno de esperanza. Pero déjenme aclararles algo, que por lo general cuando se cita esta carta, esta parte de Jeremías, se omiten los detalles de las circunstancias de cómo vivía el pueblo y se hace hincapié únicamente en los planes de bienestar, pero no se toca, se omite el tema del sufrimiento. No obstante, hay que tocarlo porque está presente en los planes de Dios para su pueblo. Les comento algo de la vida del pueblo en el momento de enviar la carta. El pueblo está bajo el yugo del imperio babilónico. El imperio los ha derrotado y en una guerra que libraron, cayeron cientos de miles de muertos. El pueblo fue saqueado y los invasores se llevaron las riquezas de la nación, humillaron a los reyes, a los líderes religiosos, profanaron el templo que era considerado lo más sagrado, violaron a sus mujeres, los hicieron pasar hambre y terminaron siendo llevados en caravanas hacia otra tierra, hacia Babilonia. Esa es la circunstancia de la carta. ¿Qué dice la carta? Y reitero su contenido. La carta dice: cuando se cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Y el texto citado: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. En el contenido de la carta encontramos: esperen 70 años. Les está diciendo, esto va a durar 70 años. Esto va a durar 70 años. Después dice: yo los regresaré a su tierra, en segundo lugar. En tercer lugar, les daré un futuro lleno de esperanza. Después dice: clamarán a mí y me encontrarán. Y Dios reitera: dejaré que me encuentren. Seguimos: cambiaré su suerte. Los sacaré de las naciones y los regresaré a su lugar de origen. Dios expone sus planes. Les da a conocer que ha planeado. Les está diciendo: los haré vivir 70 años en una tierra que no es la suya. Los que los derrotaron y saquearon serán sus amos. Deberán trabajar por el bienestar de esa nación. Cásense, tengan hijos, prosperen, procurando primero la prosperidad de la nación que los llevó cautivos, los humilló y violó a sus mujeres. Por eso, ¿cómo ver el dolor? ¿Cómo ver el dolor, el quebranto a la luz de los planes de Dios? ¿Qué pretende Dios? ¿A dónde está llevando a la gente cuando le concede vivir sufrimientos que no había vivido? ¿Cuál es su plan? Y si uno lee con cuidado la historia, el plan consiste en esto: dejar que lo encuentren. El sufrimiento es un detonante, es un motor que empuja a la gente a buscar a Dios. Dios quiere ser conocido por la humanidad, y para que la humanidad lo busque, estimula el interés, aviva en el corazón de la gente el deseo de clamar a Él, y la prosperidad, el estado de bienestar, no es un estimulante. Más bien es contrario al interés de buscar a Dios, porque cuando uno está en una situación de bienestar, lo importante es disfrutar de lo que se tiene en ese momento, y Dios no está en la lista. Dios no es motivo ni causa de placer para la gente que tiene todo lo que ha deseado. Pero, ¿qué decir del dolor? ¿Qué decir del sufrimiento? ¿Qué causan en el corazón de la gente
cuando se está pasando por pruebas, por aflicción. ¿Qué sale de la boca de una persona cuando alguien muy amado está en peligro de morir? ¿Qué dice un padre cuando su amada hija está a un paso de perder la vida? ¿Qué sale de la boca de alguien que puede perder a su cónyuge? Y yo tengo amigos en este momento que están día y noche al lado de su esposa porque tuvo un ataque masivo y lleva ya 2 meses debatiéndose entre la vida y la muerte, y allí está el esposo. Y si quieren ver a un padre angustiado porque su hija está a punto de morir, vean a Jairo, que no le interesa cuánta multitud está rodeando a Jesús. Él va y se mete por entre la multitud porque sabe que su hija puede morir. ¿Qué sale de la boca y del corazón de una persona que está sufriendo? Salen gritos como: Dios, escúchame, Dios, ayúdame, te ruego, Señor, oye mi clamor, por favor, Dios, oh Dios, sana a mi bebé, sana a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano. Si vemos, la historia de la humanidad es clara cuando sufre, porque cuando sufre, clama a Dios. ¿Y qué dijo Dios en la carta? Dejaré que me encuentren, dejaré que me busquen, me haré presente en su vida en medio de su más grande dolor, porque quiero bendecirlos cuando más lo necesiten. Él es Dios, es el Dios que tiene planes de bienestar para un futuro lleno de esperanza. Ojo, cuando escuchen este mensaje, este pasaje, y vean carteles anunciándolo y lo vean en las redes, Dios tiene planes de bienestar que pueden durar 70 años, que pueden durar un largo tiempo, y esos planes de bienestar implican pasar por aflicciones, por dolor, por quebranto y por sufrimiento. Cuando vean, tengo planes de bienestar, yo sé los planes de bienestar que tengo para ti, no te imagines un Rolls Royce o un Audi o un Jaguar, no, ni una cuenta bancaria, no. Imagínate que Dios quiere tener una relación de amor contigo, porque Él es tu más grande beneficio. Y si vemos el sufrimiento de Santiago, las pruebas, un texto de Santiago, voy a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 2 al 5. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Si hablamos de Santiago y él está diciendo, nos está planteando un dilema, porque nos exhorta a alegrarnos cuando estemos pasando por momentos difíciles. Dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Uno diría que está siendo irónico o nos está haciendo un bullying espiritual, pero no. Porque para nosotros puede parecer extraño y tenemos que considerarnos, tenemos que poner en consideración, tenemos que preguntarnos cómo está eso en Santiago, cómo está eso de alegrarnos cuando estemos atravesando por dificultades. Pero bueno, si ponemos atención, comprenderemos su mensaje a nosotros. Agrega que si necesitamos sabiduría, lo dice allí, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Dice que si necesitamos sabiduría, se la pediremos a Dios. No nos va a reprender por pedirla. Pero ¿qué tiene que ver la sabiduría aquí? Porque yo recuerdo que mucha gente usa este texto de si tienes falta de sabiduría, pídesela, sobre todo si estás en exámenes para pasar de año, de un grado a otro, o aprobar alguna materia.
pídele sabiduría a Dios. En realidad no. Si quieres pasar una materia, estudia mucho. Pero aquí cuando dice que si necesitas sabiduría, tiene un mensaje específico. Aquí la sabiduría tiene que ver con el planteamiento que ha puesto al inicio Santiago. Si pasas por circunstancias difíciles, si no entiendes la razón de tus quebrantos, de tus sufrimientos, si pasas por todas esas dificultades, si quieres tener un enfoque preciso de por qué estás sufriendo, pide sabiduría. Si pides sabiduría, entonces tendrás la perspectiva de Dios acerca de tu sufrimiento y quebranto y dolor. Eso significaría que tú te preguntes, ¿qué meta o plan tiene Dios para que yo pase por momentos así? Y si lo vemos en el texto, Dios tiene una meta, que seas perfecto, que mejores, que tu fe sea purificada y tus emociones sean llevadas a otro nivel de madurez, para que tu fe sobre todas las cosas crezca en un vigor, en una robustez y en un vigor en tu relación con Dios. Muchos de nosotros tenemos un déficit acumulado en eso que algunos llaman gestión de emociones. Nuestro orgullo y egoísmo nos tienen presos y estallamos a la menor provocación en algunas circunstancias. Hoy día, por el confinamiento, está aumentando lamentablemente la violencia intrafamiliar contra mujeres. Eso es incalificable, pero bueno. El asunto es que nosotros, a la menor provocación, muchos de nosotros en nuestro egoísmo explotamos. Muchos vivimos iracundos porque pasamos por nuestra vida por circunstancias en las que no hemos crecido. Vivimos enojados por muchos motivos inventados, porque tenemos un déficit para amar y servir, carecemos de empatía, somos avaros y codiciosos, nos negamos a la generosidad, negociamos el manejo de nuestro dinero y lo compartimos bajo condiciones egoístas, a veces aparentando bondad. Somos así, somos un cúmulo de gente compleja que no ha madurado ni crecido. Por lo tanto, si vemos el enfoque de Santiago, nos exhorta a tener la perspectiva de Dios acerca del sufrimiento y las pruebas. ¿A dónde nos lleva Dios al concedernos pasar por momentos amargos, difíciles de digerir, amargos al paladar de las emociones? ¿A dónde nos lleva? A la perfección, a la madurez, al crecimiento de la fe, a la vida del amor, del deleite espiritual, de la dicha de tenerlo a Él como motivo de nuestra alegría, dicha y felicidad. Él y solo Él es el todo para nosotros, lo sublime, lo estupendo, lo magnífico. Él es el todo de nuestra vida, Él es nuestro amado Dios. Si lo vemos así, entonces hemos de preguntarnos qué quiere Dios, a dónde me está llevando con esto que estoy pasando y no lo entiendo. Dice Santiago, pídale sabiduría a Dios. Y si vemos el sufrimiento a la luz de la Escritura, también hay que verlo a la luz de la cruz. El Salmo 22, 1, versículos 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, clamo día y noche y no respondes. No hay descanso para mí. Si nosotros vemos la Escritura, este texto nos describe a Cristo en la cruz. Y en ese momento está atravesando por el peor de los sufrimientos. Allí, en la cruz, vive la maldición dada por Dios, manifestada con fuerza destructiva en el abandono. Quien sea abandonado por Dios, de acuerdo con la perspectiva bíblica, es alguien desechado por Dios, a quien Dios ya no toma en cuenta. Toda persona seguidora de Cristo sabe que la muerte en la cruz es un motivo claro de parte de Dios, redimir al ser humano, salvar de la condenación eterna a quien crea que en la cruz Cristo pagó por sus pecados. El Evangelio, las buenas noticias de Dios a la humanidad, se presentan como un regalo envuelto en lágrimas, con un moño de sangre
y un toque de carne desgarrada, herida, flagelada, y una cartita con dedicatoria que dice más o menos así: con amor de Dios para ti, porque tanto te he amado, que di a mi hijo, a mi único hijo, para que si crees en él tengas vida eterna, y te lo dio en la cruz, en medio del sufrimiento, de las lágrimas, del dolor del mismo Dios, del sacrificio de Cristo. De ese modo, Dios presenta su visión del amor que perdona y rescata del pecado y la condenación eterna, para que si alguien cree en Cristo no vaya al infierno, sino a vivir una vida de gozo eterno con Él. ¿Qué es entonces el dolor, el sufrimiento, el quebranto en los propósitos de Dios? Son un horno para purificar a su pueblo, a sus amados, a los suyos, sus queridísimos hijos. Algunos hemos pasado por mucho quebranto, con un anhelo claro, expresados en esa conocida frase: ya queremos ver la luz al final del túnel. O en la otra: detrás de la tormenta viene la calma. Cuando una madre está en labor de parto, es un buen ejemplo de sufrimiento. Todo dolor es superado cuando ve a su bebé, cuando lo abraza, lo besa, lo amamanta y le susurra al oído todo su amor y le comparte, entre risas y lágrimas, su alegría. Los profetas expresaron también con esa imagen el amor de Dios por los suyos. Si ustedes exploran la ruta de los profetas, se van a encontrar que Dios usó esa imagen también. Por eso, iglesia, queridos hermanos, Dios tiene planes, grandes planes de bondad y un futuro lleno de esperanza. Él lo afirmó. No obstante, quisiera evitar caer en una confusión. Hay un dicho que reza: hay que sufrir para merecer. Eso es falso. Delante de Dios nadie tiene méritos. A sus ojos, todo dolor y sufrimiento humano no le da ningún mérito a nadie. Así que si alguien se flagela pensando para sí mismo que podrá ganarse la simpatía y el favor de Dios, se equivoca. Aunque quiera imitar a Cristo ayunando no 40 días y 40 noches, 3 días, no le da ningún mérito. Porque todo mérito, todo favor, Dios lo concede por medio de Cristo. Su cruz, su dolor, su sacrificio de Cristo son los requerimientos de la justicia de Dios. Por lo tanto, nadie podrá añadir nada a la muerte de Cristo en la cruz. Para nosotros, recibir esa muerte a nuestro favor implica aceptar nuestra impotencia y nuestra incapacidad para agradar a Dios y reconocer que Cristo es poderoso, suficiente y capaz de satisfacer la justicia que Dios pide. Así, entonces, somos aceptados por Dios gracias a Cristo. Su sacrificio es nuestro pago por nuestras deudas ante Dios, y el futuro, lleno de esperanza, tiene como base la muerte de Cristo. Por lo tanto, los invito a bendecir a Dios por su amor manifestado en Cristo. Los invito a bendecir a Cristo por su gran amor expresado en la cruz, y a bendecir al Espíritu Santo porque nos concede conocer el Evangelio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, quien ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, si nosotros vemos la muerte de Cristo en la cruz, es una muerte redentora. El Evangelio es el Evangelio del amor, de la salvación y el perdón que justifica. Y esa es la base del futuro lleno de esperanza en Cristo. Querida iglesia, te invito a que ores conmigo esta oración. Padre, gracias por darnos una muestra de amor inigualable. Bendito seas Cristo por pagar por nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Gracias Espíritu Santo por venir a nuestras vidas y hacernos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nos despedimos con la bendición de Dios para nosotros y para ustedes.
Esa bendición también viene de parte de Dios, igual que la carta de Jeremías. Jehová te bendiga y te guarde, y te ha bendecido y te ha guardado en Cristo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que te vea con gracia y con agrado, y te ha visto con agrado en Cristo Jesús. Y tenga de ti misericordia, y tuvo de ti misericordia en la cruz por medio de Cristo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y todo eso es el abrazo que Dios te da, y es tu bendición. Que esta bendición, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, sea una bendición que te acompañe todos los días de tu vida en Cristo Jesús. Amén.